Emprender para no depender. Podcast, entrevistas, revelaciones, hablar desde el corazón, el emprendimiento desde todas las perspectivas. Podcast, emprender para no depender. Equipo, otro episodio más sobre emprender para no depender y qué importante es entender esto del emprender. Hoy tenemos un súper invitadazo, un amigo que conocí acá en León, ahí en esos cafecitos épicos que siempre lo veía. Mi querido Fer Padilla, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, mi Muchísimo estimado gusto, Jorge? hermano. Bienvenido al programa, a Gracias. Emprender para no depender. ¿Cómo te sientes aquí en esta mañanita? Porque no veo tu café, mi Fer. Pura ¿Qué agüita pasó? esta vez. Pura agüita. No, porque aparte mi amigo es súper deportista y se dedica. Y hoy vamos a hablar de esto, ¿no? No solamente el hecho de emprender, sino también entender cómo está conectado todo una con otra cosa hasta entendernos nosotros. Va a ser un episodio súper épico, sobre todo para reflexionar sobre qué es emprender, a qué está ligado y sobre todo si es nuestro espíritu y nuestras capacidades, cualidades, aptitudes, cómo se conecta todo con un sistema. Querido Fer, ingeniero, cuéntanos, ¿qué para ti es esto del emprender? Para mí emprender es iniciar. Es iniciar y el iniciar no es nada más llego el primer día, levanto la cortina, sino el iniciar sabiendo que esto es una carrera larga, es una caminata, es un camino hacia un horizonte. Y cuando digo hacia un horizonte es esta parte de el horizonte va a seguir ahí y el horizonte justo es para avanzar. No vas a llegar, no es como de, ay, ya emprendí, ya lo logré. No, o sea, ahí es el inicio del camino. Lo cual a mí me parece que es súper enriquecedor porque es un camino que termina siendo también de autoconocimiento, de autoconciencia y también en un entorno interdependiente. Y cuando digo interdependiente, porque luego van a decir, ay, estas palabras rimbombantes que Sí. tiene que ver con el estoy conectado en comunidad. Como decía tal cual un señor llamado Thomas Merton, es ningún hombre es una isla. O sea, al final estamos conectados y conectadas. No es como que simplemente, ay, estoy yo solo y tenemos aquí al emprendedor. Y el emprendedor al final está respaldado por un equipo directo que pueden ser tal cual sus colaboradoras, sus colaboradores, y el indirecto, que es tal cual la sociedad en la cual está inmerso, en la cual está inmersa su emprendimiento. Entonces creo que es algo muy interesante ver que no solo soy yo con mi emprendimiento, sino soy yo en relación con mi emprendimiento en relación con clientes, proveedores, en relación con mi comunidad, incluso en relación con el gobierno que está presente en mi ciudad, en mi estado, en mi país y desde ahí ver cómo hay una conexión más profunda de lo que puedo incluso en ocasiones comprender. Fíjate, Fer, qué importante que nos digas esto, porque, mira, por ejemplo, mi generación, ¿no? Mi generación era de ir a una facultad o a una escuela donde nos decían del 1 al 10 hay que hacer esto para lograr y consolidar algo, ¿no? En redes sociales, contenido, pues te muestra nada más la persona que ya tiene cierto estatus o que tiene ciertos resultados y los muestra, ¿no? El carrazo, los viajes, la consolidación de proyectos, quizás un viaje importante que hizo, entrenamientos, capacitaciones. Pero fíjate que contigo, en tantas charlas que hemos tenido, me has podido revelar que a veces no vemos esta parte de cómo estamos enraizados. En tu plática se me hizo como el mundo de los hongos, Ajá. que se alimentan de diferentes sistemas y que viven en un mundo totalmente conectado. Esto tiene que ver también con el emprender, porque a veces nada más vemos libros, métodos, y léete esto, y hazte el otro, y haz aquello, y debes, y no llores, no chilles, Ajá. y síguele, y te caes, te levantas, sí, pero hay que entender esta parte que tú como ingeniero comprendes y desmenuzas bien el tema. Ayúdanos a comprender en este episodio lo que nadie habla de esto, de la ingeniería del emprendimiento, Fer. Okay. Ayúdame a que vayamos paso por paso entendiendo que todo está relacionado. Sí. Pues fíjate que la parte reveladora para mí es esta cuestión de cuando decido irme por el camino de ingeniería industrial y de sistemas, el tema de sistemas tiene que ver más que con programación, tiene que ver con el desarrollo del pensamiento sistémico. Y esta parte del desarrollo del pensamiento sistémico a mí fue un parteaguas en mi vida. Esta parte de ver que en verdad, quiera o no quiera, ahora sí como crea o no crea, existe toda esta conexión entre sistemas y que
cambiando el enfoque a ver cómo hay elementos que interactúan y que son elementos que interactúan de manera bidireccional. O sea, en este caso, por ejemplo, tú y yo ya somos dos sistemas altamente complejos por todo el cableado de células, órganos, etcétera, etcétera, que estamos interactuando de manera bidireccional. No hay esta parte de yo solamente estoy compartiendo con Jorge y ya, sino es algo bidireccional. Aun cuando la otra persona no responda, el mismo no responder ya forma parte de esa interacción. Y es algo muy interesante decir, ¿sabes qué? Al final, en todo momento hay una información que podemos ir tomando. Entonces, en todo momento el sistema está nutriéndose, retroalimentándose y es imposible, la parte interesante, y esto creo que choca culturalmente, es tener retrocesos. O sea, es imposible tener retrocesos porque la vida solamente avanza hacia adelante, no hacia atrás. Puede ser momentos donde te sientas tal cual en tu emprendimiento atorado, estancado, estancada. Sin embargo, creo que esos momentos son esta parte de reflexionar. Y cuando digo reflexionar, es volver a ver eso que me está haciendo ruido. Entonces es como esta parte de empezar a ver que mi emprendimiento no es, aunque digamos sea una concepción a veces normalizada, de solamente para generar dinero. Algo interesante desde este enfoque de sistemas es algo que te había compartido de el tema de ¿y qué es más importante en mi cuerpo, no? Si yo digo de repente, no, es que el dinero es lo más importante en el negocio. Yo te digo, bueno, es que es como si te dijera, ¿sabes qué? Lo más importante de mi negocio es el meñique. Claro. Entonces todo lo demás me lo quitas. Dices, no, o sea, realmente necesito todo. O sea, sí necesito la parte de qué estoy creando de valor. Y cuando digo qué estoy creando de valor, tiene que ver con esta cuestión de qué estoy resolviendo. ¿Qué problema estoy realmente atendiendo? Por más chico que sea o por más grande que sea, al final estoy resolviendo un problema humano. Y es la parte interesante. Y hasta ahí como que quiero también como empezar a desmonizar para esta parte de complejidad de los sistemas. Entonces, más bien también tú compárteme qué ves de esta parte que ahora que te empiezo a compartir. Para mí fue revelador. Digo, cuando vamos al café, el Fer se devora 4 libros en lo que yo me tomo 7 cafés. Entonces, imagínense la nutrición que hacemos con una de nuestras charlas, mi Fer. ¿Qué descubrí? Que hemos dejado de ver. Uh-huh. ¿Qué descubrí? Que para muchos el emprender no significa el hacer la chamba de tomar nota. Uh-huh. Y también descubrí que ahora, más en nuestro entorno, con los retos que tenemos y los desafíos de país que tenemos, es a lo que más hay que ponerle atención. Uh-huh. Volver a ver, tomar nota de la información y hacer un análisis estructurado que nos lleve a una reflexión de mejora continua sin ignorar ninguna parte de todo el sistema. Sí. Que esa sería mi conclusión de la charla que tuvimos, que para entender en el contexto del episodio del podcast es que hablemos de algo que nadie va a hablar nunca en la vida. Ajá. Y esto solamente en este episodio se va a hablar. Sí. Porque nadie te habla de eso, Fer. Sí. Fíjate que creo que esta parte es interesante. Volviendo a la parte del horizonte, es al igual que el emprendimiento en la vida e incluso en el pensamiento sistémico, es un continuo avanzar. Tal vez habrá ciertos destinos a los cuales llegas sin que el objetivo sea ya haber llegado al destino. Sino es, bueno, ahí es como un pequeño páramo donde te quedas un ratito a descansar, a disfrutar. Y después dices, oye, pues ¿cómo voy a seguir caminando, no? Creo que es algo interesante de... No es un tema de nunca descanses. Claro. Sino que justo es esta parte de date tiempo también para descansar. O sea, creo que es como la parte de... Incluso los sistemas están en cosas tan sencillas como en la respiración. O sea, la respiración son 4 pasos, por ponerlo sencillo, y están conectados. Y cada paso es importante. O sea, voy a inhalar, hay un paso. Luego hay una pausa, y esa pausa me permite cambiar a exhalar, donde es el tercer paso. Y luego nuevamente suelto el aire y hay una pausa de cambio que me permite nuevamente inhalar. Y eso lo hacemos constantemente. Es una circularidad. Que dices, ¿cuál es más importante? Pues todos. La conexión, la interacción de todos. Y esa es la parte interesante en los sistemas, la interacción de elementos. O sea, no es como si, es que lo más importante es la inhalación. Y dices, pues sí, a ver, intenta inhalar infinitamente. Pues no claro. Puedes inhalar infinitamente. Entonces es la interacción de los elementos lo importante. No tanto los elementos en sí.
Los elementos tan solo son un ingrediente. La interacción, cómo mejorar esa interacción entre los elementos, son los que hacen que el sistema pueda ir mejorando. Entonces creo que es la parte interesante, que las personas que puedan estar escuchándonos vayan ampliando su mirada para quitarse este pensamiento que es más normalizado de ver las cosas aisladas, ¿no? O sea, decir, ¿sabes qué? Lo que pasa en marketing, pues que marketing se rasca sus pulgas. Y dices, sí, pero estás en el mismo barco. No, pero es que ventas, ¿sabes qué? Ahí se discutió con marketing, pero pues yo estoy en dirección, pues yo no tengo nada que ver. Dices, no, claro que tiene que ver. O sea, están interactuando. Y es esta parte de decir, ¿sabes qué? Es como si mi celulita 1 se peleara con la celulita 2. O sea, al final están completamente, en todo momento, interactuando bajo un objetivo común. Entonces creo que es la parte interesante de ampliar la mirada a tener estos elementos que están interactuando continuamente para un objetivo común. Y sobre todo, Fer, cuando platicamos esta parte de la necesidad del dinero, el por qué abres un negocio y sobre la marcha vas aprendiendo a hacer negocio, pero no volteamos a ver que no solamente es la meta de hacer dinero, pagar impuestos, pagar los colaboradores, los insumos, sino cuándo nos vamos a atender nosotros. Sí. ¿Cuándo podríamos voltear a vernos nosotros y como parte del sistema tampoco sentirnos la parte central, ¿no? El revelar que eres parte de todas las partes. Sí. No eres tú el eje central. Ajá. Y muchas veces cae la responsabilidad del emprendedor y por eso nos enfermamos a veces, estrés, sobrepensamiento, que depende de nosotros. Sí. Y esto que tú nos ofreces en esta ingeniería del emprendimiento es que podamos voltear a ver las cosas que nunca volteamos a ver. Sí. ¿Qué opinas de eso, Fer? Sí, fíjate que es el tema de, como te decía, como el ampliar la mirada. Toda la mirada de por ejemplo, un zoom cuando se aleja y ya puedes ver toda la ciudad completa. Yo creo que es como esa parte de ampliar la mirada y es la parte interesante. No solo desde hacia acá, sino hacia, o sea, es una mirada que en ocasiones parece paradójica y que no tiene nada de contradicción. Es la parte interesante. A mí me encantan las paradojas porque no son contradicciones, sino son cosas que parecen opuestas, sin embargo, están ahí interactuando completamente. Entonces, en ampliar la mirada, lo que me refiero es sí, ampliar tu mirada pero también reduce panorámica, periférica y al mismo tiempo profunda. Entonces, es como esta parte de cómo le haces para ver las estrellas y al mismo tiempo ver los átomos. Es la parte interesante de lo vas aprendiendo en el camino. No solamente me necesito la mirada, ¡pum! Vamos a ver las estrellas, ¿no? Entonces me invento telescopios, todo, sino también los microscopios. Y entonces ese tema muy interesante de cómo poder ver las estrellas y tus átomos es la parte a desarrollar también en el pensamiento sistémico. O sea, es cómo ver al árbol sin perder de vista al bosque y cómo ver al bosque sin perder de vista al árbol. Es la parte interesante. Parecen paradojas, pero es la parte interesante de, por eso digo, ampliar la mirada. Porque ampliar la mirada no solo es ver a lo grande, sino también ver a lo pequeño. Entonces, esta cuestión se me hace bellísima de ampliar la mirada porque implica hacia lo grande y hacia lo pequeño. Claro. Entonces, esa es la riqueza también de este pensamiento sistémico, que vas aprendiendo de decir, son elementos que interactúan. Debo de dejar esta mentalidad de elementos aislados, porque entonces es como si yo comprara una cadena y compro los eslabones por separado y nada más los pongo en la misma mesa, ¿no? Esa no es una cadena. Exacto. Son eslabones separados. Necesitas, para que la cadena tenga fuerza, necesitas que los eslabones estén integrados. Más que unidos, integrados. Entonces, por ahí va esta parte del pensamiento sistémico también. ¿Cómo apoyamos con el pensamiento sistémico al emprendedor mexicano o bueno, latinoamericano, que quizás tiene el desafío más alto, ¿no? Comparado con otros países donde los estimulan por el emprendimiento? Aquí nos toca compartir desafíos de familia, retos económicos, dificultades, crisis, y si también te gusta la política, pues cuestiones que de la política se derivan decisiones que a veces ni te toca sentir, pero sí apreciar en tu emprendimiento. Ahora que tenemos 2025, ¿no? Un año de muchos desafíos, ¿qué sí recomiendas en esta parte de voltear a vernos en esto de arriba y abajo para poder sobresalir, pero también atendiéndote a ti? Porque he leído
que hay mucho sobrepensamiento, ansiedad y depresión. Sí. Y lo conecto con el tema, porque tú aquí dices el desarrollo humano, ¿no? Ajá. El cómo con tu ser puedes empezar a crecer y sobre todo ver, porque no lo vemos, ¿no? Fer, ¿qué le dices a este emprendedor mexicano que en este momento está sobrepensando, se está estresando, está deprimido quizás, pero en tus palabras a lo mejor sienta esa respuesta que necesita? Ya. Lo que quiero compartir es esta parte de no tener cosas solo porque el otro también las tiene, sin comprender el por qué las tiene. Y cuando digo esta parte es esta cuestión de repente de poner, no, es que ya tengo mi misión, visión, valores, ¿no? ¿Y por qué? No, pues es que me recomendaron. ¿Quién? No, pues un gran consultor, o es que las empresas grandes las tienen. Y yo digo, a ver, pero ¿las tienes por tenerlas? ¿Las tienes por poner ahí un chorizote poético que suena así como, ay, bien bonito, así, ser la mejor empresa, líder? Es como, o realmente lo vives. Y esta cuestión interesante de realmente vivirlo es cuestionarme este propósito, el mío, y cómo lo vinculo a esta misión, visión, valores, que al final es un reflejo de mí. O sea, cuando digo esto es el poder darme cuenta como emprendedor, como emprendedora, que mi emprendimiento es una forma en que yo me estoy expresando. O sea, esta parte es muy interesante, que es mucho volver a cómo estoy yo respondiendo y quitar, y es por eso voy a poner esta palabra, quitar el tema de la culpa y pensar que responsabilidad es un sinónimo de culpa, que es algo que no se dice, solo que se utiliza. Es como, es que tú eres responsable, Jorge, cuando realmente quiero decir, tú eres el culpable, pero la culpa no ayuda en nada. No ayuda en decir, ¿sabes qué? Pues es que pues Jorge es el culpable de que se me haya mojado el pantalón porque se cayó la taza, porque la taza me la regaló Jorge, entonces la culpa es de Jorge. Y dices, no, a ver, hay que cambiar esta parte. Responsabilidad tiene que ver con mi capacidad de responder ante algo. Entonces yo creo que es esta parte de ir quitando ciertas marañas, que es un trabajo continuo. De decir, ¿sabes qué? Mi responsabilidad, ¿cuál es? Esta parte de, hay muchas cosas que yo no controlo y otras que sí están dentro de mi control. Entonces esta parte de cómo respondo a algo, cómo quiero responder yo a algo. Y entonces sí retomar mi responsabilidad sin cargarme con esta parte de culpa. Porque la culpa al final no me ayuda si no cambio nada en mí. Es la parte muy interesante de nada sirve la culpa si no me ayuda a mejorar. Y si solamente me la estoy cargando, pues no voy a mejorar. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues sí, claro, me siento agobiado hacia el futuro, que viene la ansiedad, o hacia los logros que ya había hecho en el pasado y ahora no los puedo replicar, que es la depresión. Entonces, esa parte en esta lucha entre el pasado y el futuro, dejo de atender lo que está ocurriendo en este momento. No es nada más decir, estar aquí y ahora, sino es, en verdad, el problema que quiero resolver está en el presente, no en el pasado ni en el futuro. Fíjate cómo llegaste ahí. Y es la parte interesante de, no solo con esta parte de cómo respondo, sino también recordar qué es mi función, cuál es mi función en este mundo. ¿Cuál fue mi propósito original de por qué puse este emprendimiento? Claro, va a evolucionar, mas no a cambiar. Es como esta parte de un pez, ahora decide ser un chango. No. Va a decidir cómo nadar mejor en el estanque. O sabes que ahora voy a moverme hacia este otro mar, ¿no? Si soy un pez de mar. Claro. Entonces hay mucho por explorar. Solo no vas a cambiar de repente, ahora voy a ser ballena. O sea, porque tu propósito es distinto. Tu propósito es, en este momento, ser un sapiens. ¿Qué puedes hacer con todas las posibilidades que hay de ser sapiens? No estoy hablando de otros temas que pueden ser más complejos, sino eres un sapiens y tienes muchas posibilidades como sapiens. ¿Cuáles son las que sí puedes tener a tu alcance? Disfrútalas. Entonces explora eso en lugar de decir, no, pero es que mira Jorge, ve cómo está de triunfador. Me gustaría ser como Jorge. No. Ese lugar ya está ocupado por Jorge. El tuyo, ese es el que necesitas vivir, habitar, explorar y expresar. Y si ya tienes tu emprendimiento, seguramente ya tuvo ese atisbo de ya empezaste a expresarlo. Recupéralo. Date esas pausas de repente decir, oye, sí, ¿por qué empecé el negocio? ¿Todavía es una expresión de mí?
Sí, ya no. ¿Qué tal si se lo doy a alguien que sí sea su expresión en este momento, ¿no? Entonces, hay muchos caminos. Hay muchos caminos para explorar. Y yo creo que mucho es esta parte. Yo no veo como un punto donde la gente haga lo mismo, sino que simplemente puedan tener esta capacidad de ampliar su mirada para ver posibilidades y acceder a ellas. Eso es prácticamente algo que me gustaría que tuvieran. El que recuerden su propósito, y si ese negocio ya no es de su propósito, pues entonces lo cambien. Porque es muy fácil decir, no, es que ya no da. Entonces él echó culpa a finanzas, ¿no? No, es que pues ya no vienen clientes. Le echó la culpa a marketing porque no hizo la última campaña, etcétera, etcétera. Y tal vez no estoy siendo sincero conmigo mismo de decir, es que ya no me llena, ¿sabes? O sea, hace 10 años me llenaba, ahora ya no. Hace 5 años me llenaba, ahora ya no. Necesito buscar lo que ahora sigue expresando mi propósito. Y tal vez haya un hilo conductor. Hay gente que de repente dice, ¿sabes qué? Pues pongo mi puesto de tacos. Y de repente puso su carnicería. Y de repente pone su verdulería. Y de repente se cambia a vender coches. Y dices, hay un hilo conductor. ¿Pero qué tienen que ver tacos con verdulería? Pues para esta persona puede tener sentido en su propósito. Eso es lo importante. Voltear a ver nuevamente a mi propósito. Y desde tu trinchera, Fer, me compartías en la charla que tuvimos que a veces seguimos a otros, ¿no? En recomendaciones de, ahora léete este libro de esta enseñanza japonesa. Uh-huh. Ahora léete este libro pop de las finanzas de un estadounidense que triunfó en Miami. Uh-huh. Ahora léete esta virtud y honor de esta cultura de otro mundo, ¿no? Y no nos volteamos a ver en dónde vivimos, quiénes somos, de dónde nacemos, hacia dónde vamos. Y queremos como que tropicalizar filosofías que quizás no es que no nos hagan consecuencias, sino vivimos tanto en la cuestión de parafrasear cosas que ni siquiera sentimos. Entonces, te lo pregunto porque me dices, es que empresas que ponen allá un poema, ¿no? De misión, visión, valores y principios y que ni siguen ni viven, ¿no? Entonces, ¿qué punto de conocimiento les puedes ofrecer a los emprendedores, empresarios, personas que nos están siguiendo en el Emprender para no depender, sobre la lectura y cómo tomar de ello lo mejor y sobre todo, desde tu experiencia, Fer, enfocarlo a un propósito? Y si no lo tienes, cuando menos investigarlo, ¿no? Sí, creo que es importante eso. Va ligado con lo que ya habíamos compartido de, es que quisiera ser como Jorge. Y dice, no, a ver, no. O sea, Jorge, ese puesto ya está ocupado. Uh-huh. ¿Por quién? Por Jorge. Uh-huh. Entonces, luego viene esta parte de, no, pero es que este método japonés que ayuda, bla, 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 bla. Y dices, ok, sí, tiene mucho que ver con la forma en cómo se desarrolla la cultura japonesa. Y sí necesita un proceso de adaptación a lo mexicano, por ejemplo, ¿no? No es un copiar-pegar. Uh-huh. O sea, es esta parte de... Y creo que es muy interesante de, justo desde la culturalidad mexicana, recordar que luego no copiamos, pegamos, sino realmente como que terminamos haciendo una mezcla muy interesante. Por poner un ejemplo, o sea, el sushi japonés en México no hay. Por mucho que digan, no, es que este restaurante y viene de esta persona que es de Japón. Le ponen arrachera y aguacate. Y pues sí, habrá gente que, así como un mexicano que se va a otro país, hace tacos con lo que tiene disponible. No van a saber a los tacos de México. No, pero es como un refugio para el mexicano, ¿no? De, ay, bueno, ya encontré tacos. Pero no van a saber a los tacos de México. Entonces creo que la misma parte de, aunque sea una persona de Japón poniendo su puesto de sushi en Japón, pues no va a ser lo mismo, ¿no? Y la parte interesante de la mexicanidad, que creo que es importante recordar, es cómo el sushi que se vende en México, el sushi mexicano, por así decirlo, no es sushi. Es una invención mexicana que termina, no faltándole el respeto a la cultura de donde viene el platillo original, y dos, no diciendo que es sushi japonés, es decir, es sushi. Es sushi y aquí así se come, ¿no? O sea, es una transformación. Y hay gente que termina probándolo y dice, ¿sabes qué? Sí está rico, ¿sabes? Hasta gente nacional de Japón dice, no es sushi, pero está rico. Entonces, como que hay esa transformación. Entonces, yo creo que es mucho recuperar también estas virtudes mexicanas de decir, ¿sabes qué? Es que lo adaptas, lo transformas y creas algo nuevo. Eso creo que es muy interesante también ponerlo en el radar de, esa es una innovación mexicana.
tal vez no desarrollar así de fueron los primeros en desarrollar la inteligencia artificial. No, pero de repente, ¿y qué tal si pusieron así como Panchito, el lente de inteligencia artificial que realmente te ayuda a emprender en el contexto mexicano, ¿no? Con las normas fiscales, etcétera, buenísimo etcétera. software. Sí. O sea, cositas que dices. Idea millonaria. No sé, o sea, cuestiones así que dices, ¿sabes qué? Es que se alimenta con las reglas de la miscelánea fiscal que a veces las mismas personas que trabajan en el SAT, porque ya es tan complejo el sistema, no logran comprenderlo del todo porque el sistema ya es muy grande, ¿no? Entonces, de repente, Panchito IA te dice, ¿sabes qué? Eres reciclo, ¿para qué quieres una persona moral? No, es que lo que pasa es que voy a poner una taquería y no, pues tal cual, el reciclo te aguanta hasta tanto tope de ingresos anuales, ¿no? Entonces, ¿por qué no le inicias por ahí? Dices, no, pero es que tengo que registrarme como persona moral. No necesariamente, o sea, explorar el primero, después crecemos, no sé. Claro. O sea, como esta parte de con las normas mexicanas, ¿no? O sea, con la infraestructura mexicana, en lugar de decir, no, pero es que luego en tal país hacen eso. Sí, pero ese es otro país, ¿no? Estás en México. Entonces, creo que es esta parte de recuperar esas virtudes mexicanas, de decir, ¿sabes qué? Sí hay muchas virtudes mexicanas de decir, podemos adaptar, transformar y crear. Tal vez no somos innovadores como quieres verlo en comparación con otros países, pero somos innovadores como mexicanos. Y está bien. Entonces, también hay que aprovechar esta cuestión de la mexicanidad, de decir, aprovechar desde lo que hay, que es algo que se ha hecho en México todo el tiempo y tal cual se sigue avanzando, ¿no? O sea, es como muy interesante cómo mientras tal vez otros países de la Unión Europea ahorita están diciendo, ¿y cómo lo hacemos para sortear? Pues México ha vivido y ha avanzado con todo y quejas, ha seguido avanzando con todo y población, ¿sabes? Entonces yo creo que también es recuperar esa parte de emprender como mexicanos, emprender como mexicanas, en lugar de querer emprender como emprenden otros países. Entonces creo que también es esta parte de decir, sí, lee el libro, ve la metodología, adáptalo a tu entorno. Y ese adaptarlo a tu entorno solamente lo vas a poder hacer tú como emprendedor. No le pidas fórmulas mágicas a la otra persona. La otra persona, su función es capacitarte. ¿Tú cómo lo adaptas a tus procesos? Y para adaptarlo a tus procesos necesitas primero comprender tus procesos. Pero entonces creo que también es esa parte de comprender tus procesos termina siendo este reflejo de qué tanto estoy dispuesto a conocerme a mí mismo. Entonces, claro, por ahí va también esta parte. Y fíjate, hay ya falleció Jorge Vergara de OmniLife. Compartió una frase de que las personas deben de perseguir resultados, no dinero. Y así, Roberto Kiyosaki. O sea, tenemos un amplio catálogo de frases motivadoras que inspiran, como que te hacen recordar ciertos procesos. En esto de entendernos a nosotros dentro de un sistema de emprendimiento mexicano, ¿dónde está la oportunidad ahora, Fer? Ahora en el 2025, según tu experiencia, ¿dónde hay vacíos que pueden cubrir hoy en día los emprendedores que aún no sepan ni para dónde van? Y que tú hayas detectado, oye, puedes explorar esto, puedes empezar a conocerte a través de estas áreas. ¿Dónde sí ves una oportunidad ahora? Fíjate que para esta parte de oportunidad, quiero compartirte la historia que un día encontré sobre la palabra oportunidad. Ok. Y a mí fue bellísimo y revelador porque a veces decimos, no, es que dame la oportunidad. No, es que hay que encontrar oportunidades o cómo hacemos para generar oportunidades. Y esta historia de la oportunidad viene desde justo cómo se crea la palabra oportunidad. La palabra oportunidad surge como una expresión que ni siquiera tenía significado. Era como una expresión de como, no sé, caguabonga de las tortugas ninja. O sea, okay. No tiene significado, es como una expresión, ¿no? Y decían oportu. Antes de que hubiera puertos, muelles, donde pudieran llegar los barcos, había una persona en la tripulación que esa persona observaba el oleaje. Ya cuando estaban a cierta distancia de la playa, observaba el oleaje. Lo observaba y de repente veía que algo cambiaba. Y en ese momento que veía que algo cambiaba en el oleaje, decía oportu. Que era ¡la madre! Entonces toda la tripulación se ponía el objetivo de ir para allá. Entonces, esta parte de oportu, de ahí surgió la palabra puertos y de ahí surgió la palabra oportunidad. La palabra oportunidad
creo yo que tiene que ver así tal cual. Tú vas observando el oleaje y no necesitas solamente verlo, sino ir por ella. Y cuando digo ir por ella puede ser que tú veas una oportunidad y yo no la vea. Aún estando, no, pero es que ¿sabes qué? Deberías meterle acá a los tacos y quién sabe qué. Digo, pues es que para mí no lo veo, no es negocio. Entonces creo que es la parte interesante de decir, ¿sabes qué? Las personas pueden ver la oportunidad e ir por ella. O sea, si no vas por ella, si no ejecutas una acción para ir por la oportunidad, de nada sirve que la hayas visto. Y en esta parte interesante de justo de autoconocimiento, hay una cuestión y cada vez que la pregunto, las personas no saben la respuesta. Me terminan dando la respuesta de cuánto ganan, cuánto les gustaría ganar, pero esa no es la respuesta a la siguiente pregunta, que es un ejercicio para las personas que nos estén viendo en este momento, de decir, ¿cuánto te cuesta a ti mismo ser tú mismo al mes? No es lo mismo que cuánto gano, no es lo mismo que cuánto gasto. Es una pregunta que requiere arrastrar el lápiz. ¿Cuánto te cuesta a ti mismo ser tú mismo al mes? Hay gente que dice, no, pues es que yo gano 30. No, es que yo gano 50. No te pregunté cuánto ganas. Es que me gustaría ganar 1 millón. No te dije cuánto te gustaría ganar. ¿Cuánto te cuestas a ti mismo? Con tu estilo de vida, ¿cuánto es lo que te cuestas a ti mismo? Para después de ahí compartirlo, por ejemplo, a tu hija, a la persona con la cual estás haciendo pareja, colaboradoras, colaboradores. Y entonces de repente decir, ¿sabes qué? Este sí es negocio. ¿Por qué? Porque sí me paga mi estilo de vida. Porque a veces estamos de, no, pero es que luego va a dar. ¿Luego cuándo? O sea, el negocio va a tener cierto tope y de repente, ¿sabes qué? Te deja 100,000. Te deja 1 millón. Pero si tu estilo de vida cuesta 10 millones, no importa que tengas 5 sucursales. Tu estilo de vida no va a ser cubierto. Entonces, esta sinceridad de realmente tal cual, quitarme esa pena de decir, no, pero es que no, o sea, es que es muy privado decirte cuánto gano. No te pregunté cuánto ganas. ¿Cuánto te cuestas a ti mismo ser tú mismo en este momento? Y cambia. Porque entonces las decisiones van a decir, ¿sabes qué? Es que el negocio va a dar los primeros 6 meses 10,000 y luego 20 y luego durante el segundo año ya va a dar 35, al tercer año va a dar 50, al cuarto 100 y al quinto ya 200, ¿no? Entonces decir, ok, arrastrando lápiz, ¿estás dispuesto a eso? Si es negocio para ti, va a haber personas que dicen, ¿sabes qué? Yo me cuesto a mí mismo 15,000 pesos. Ok, el negocio da 20. A ti el negocio, ok, entonces sí te sale. O sea, no le estás perdiendo. Y entonces mucho esa parte también de autoconocimiento. Hay veces que la gente se lanza, decir, no, pues es que emprendiendo me va a ir bien. Bien no es una cantidad. Bien no me estás dando un dato. Me estás dando un juicio que es súper ambiguo. Entonces es esta parte de autoconocimiento donde es cuánto me cuesto a mí mismo. Ser yo mismo. Y a partir de ahí empezar a ver si son oportunidades o no. O si tan solo son sueños guajiros que de repente es como de, es que como vi en tal revista de emprendimiento que ahorita es muy buena idea invertir en... Dice, sí, pero ¿invertir cuánto? ¿Cuánto tú puedes invertir? ¿Ya inviertes ahora o va a ser la primera vez que vas a invertir? ¿Qué es invertir para ti? ¿Sí da el rendimiento lo que tú necesitas o no? Entonces es mucho esta cuestión interesante de cuánto es lo que yo me cuesto, porque hay infinidad de casos donde es como personas que de repente, casos que termino, digamos, también escuchando, terminan heredando alguna propiedad, la venden y dicen, no sé qué hacer, y de repente llegan algunas personas, oye, ¿sabes qué? Pues es que es buen negocio invertir en un camión de transporte. Y ahí te va dando, mira, yo ya tengo, échale, y de repente hay estafas, ¿no? Cuando podría ser, ¿sabes qué? Algo tan sencillo, conservador, y va a haber gente que va a decir, no, ¿cómo es posible que le digas que es, mételo a CETES? Pues sí. O sea, tienes ahí, la casita te dejó 2 millones, mételo a CETES. No, pero es que dentro de 6 meses, pero te lo va a dar, ¿sabes? Claro, te lo va seguro. A dar. Y seguro. Y acá es como, no, pero es que me promete que si le meto 2 millones me va a dar 4. No, alerta. Entonces es como de, oye. Alerta, señores, alerta. ¿Qué quieres, no? O sea, que si tú mismo no sabes cuánto te cuestas a ti mismo, no importa la cantidad. Porque va a haber este vacío donde no vas a saber cómo llenarlo.
Y entonces, volviendo a lo que tú decías, vas a vivir una ansiedad constante. No sé qué va a pasar en el futuro porque ni siquiera tengo certeza en el presente. Claro. Entonces creo que esa es parte de... Otra herramienta es ¿cuánto te cuestas a ti mismo al mes? Y también, Fer, que estos contenidos pues son el ruido externo de redes sociales y de reels, que estás perdiendo tu dinero por hacerlo acá. El banco nomás te lo guarda y se pudre. Y esta gente que busca el oportus, ¿no? También de a ver con qué dinero fresco trabajo, y a veces pues nada más se los llevan, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Qué gran ejercicio de buscar la cantidad y el cuánto me cuesta mi estilo de vida. Nadie lo hace, Fer. Uh-huh. Es un tema de mucho trabajo, así como ir al gym, así como atender tu salud. Y a eso quiero que tú nos lleves. Desde tu experiencia, que yo siempre te voy haciendo ejercicio, tomando un buen café, leyendo mucho. ¿Qué sí requiere un emprendedor mexicano? Aparte de emprender en el tema de salud. Yo creo que es eso. O sea, darse cuenta que el cuidado que yo doy a mi salud es el cuidado que yo voy a tener a la salud de mi emprendimiento. Fundamental. Es un reflejo muy vinculado a esto. Si yo mismo no me dedico, por decir algo, 1 hora de ejercicio, esa misma hora no se la voy a dedicar a una reunión semanal, una reunión mensual, de ver resultados para accionar. Voy a poner cualquier pretexto de, es que sabes que no puedo porque no tengo tiempo. Y eso mismo se va acumulando. La parte interesante es que en este pensamiento sistémico hay mucho este efecto compuesto, que el efecto compuesto no se ve de un día para otro. O sea, es como, voy un día al gimnasio, no hay, parece que no hay efecto, pero se va acumulando. ¿Y en qué día ya mi salud mejora? Hay días que ni siquiera lo sé. Simplemente ocurre. Y lo mismo al sentido opuesto. Cada día que digamos no hago ejercicio se va acumulando, hasta que de repente un día es como de, no manches, estoy bofeado. ¿Qué pasó? Si antes tenía buena condición. Pues sí, antes, a los 20, cuando jugaba fútbol, si quieres, el fin de semana, había mínimo una actividad. Pero llevas ya 20 años sin hacer nada. Claro, un día el cuerpo dice, ya no puedo. Bye. Lo mismo tu negocio. Esa hora que le dedicas tal cual a decir, ¿sabes qué? Voy a observar X, voy a observar Y. Esa hora de reunión con tu equipo, a la semana, al mes, y no por hacerlo juntitis, sino en verdad una hora efectiva. Una hora efectiva es lo mismo que va a pasar es que no tengo tiempo, es que tengo que ir por las compras, es que, ¿sabes qué? Ya me surgió esto y puro pretexto, ¿no? Como si todo el tiempo estuviera surgiendo algo, es como, no. Estás casi buscando que surjan cosas emergentes para decir que no tienes tiempo de atender tu salud financiera del negocio. O salud marketera, o sea, de marketing, ¿no? O salud de ventas. O salud de toda la parte de entrega, de creación y entrega de valor. Entonces, es esta parte de decir, ¿sabes qué? Sí, dedícate este tiempo para podérselo también dedicar a tu negocio. Y cuando digo esta parte de dedicarle el tiempo, es muy fácil encontrar el pretexto de estoy haciendo ejercicio, me llega un mensaje, es como, ya no puedo hacer ejercicio, tengo que atender el negocio, ¿no? Pero lo mismo pasa si te hacen una reunión y de repente es que me escribió un cliente, ya concluyamos la junta. Entonces, esos comportamientos se replican en otras áreas de tu vida y es importante estar atento para decir, ¿sabes qué? Ahora estoy en mi momento de ejercicio. Ahora estoy en mi reunión semanal con mis vendedores. Después lo atiendo. Pero es que es un cliente y son mis colaboradores también. El mismo respeto que te voy a dar a mis colaboradores te voy a dar a ti como cliente. Entonces, es esta parte de este autocuidado para que este autocuidado se refleje en mi negocio también. El quitar esta parte de sí, seguramente va a haber limitaciones de no puedo ahora, eventualmente lo podré hacer, ¿no? Y no confundirlo como no puedo con decir no quiero. La verdad no quiero. Entonces es más sincero decir, ¿sabes qué? No puedo en este momento y puedo desarrollar la capacidad a después decir, ¿sabes qué? No puedo cuando realmente quiero decir no quiero hacerlo. Entonces creo que también es esta parte de... cambiar en la ingeniería de las palabras y decir no puedo o no quiero, pero realmente que lo sientas, ¿no? Sí. Y también sucede que no puedes ponerme de pretexto que son las 12 y para mí las 12 transcurre más rápido que las 12 tuyas que realmente no quieres hacer, ¿no? Porque es el tiempo... Digo, el reloj lo marca, vas al parque, son las mismas 12 para ti que para mí.
Pero la sensación es que no, espérame, ya tengo prisa, ¿no? O para el otro, no, espérate, todavía faltan 10 minutos, ¿no? Y el manejarte en el eje del respeto. El mismo respeto para el cliente, para tus colaboradores, para tu persona, para la hora de ejercicio, lo que tienes que dedicar con el enfoque parados en la honestidad, ¿no? Eso es lo que recomiendas. Y finalmente, Fer, ¿tú cómo ves el país cuando hay tantas malas noticias de tantas plumas, esto de aranceles, por ejemplo, ahora, y que la economía, la inflación, porque yo veo el mismo país que tú ves. Salimos a carretera, vemos riqueza de este lado, riqueza del otro, veo oportunidades aquí, veo allá. No veo quizás la nube negra del caos y todo lo que está sucediendo en el contexto quizás político-económico. Tú, Fernando Padilla, excelente profesional, consultor, ¿tú qué ves en México que quieres compartir con nuestros emprendedores del canal? ¿Qué sí ves de México ahora en este momento para ellos? Yo creo que mucho es seguir desarrollando este discernimiento. O sea, esta parte de... A mí me gusta poner este ejemplo de... Sé como la sabia hormiga que en medio, digamos, de montes de azúcar y sal, sabe discernir entre sal y azúcar para llevarse solamente los granos de azúcar que son los que necesita. Órale. Entonces, en esta cuestión de noticias, la inflación, aranceles, digo decir, a ver, ¿realmente me sirve eso para mi negocio? O sea, es como esta parte, voy a poner esta cuestión de extender incluso los campos temporales de por qué pienso en la inmediatez. O sea, si realmente mi negocio es para carrera larga, ¿por qué no pienso a carrera larga, no? Y si realmente quiero mejorar o solamente quiero a alguien que me valide mi opinión. Por poner un ejemplo, ahora con todo este tema de aranceles, hay personas que justo me decían, oye, ¿tú qué harías? Digo, bueno, a ver, hay mucha oportunidad para mejorar tus procesos y en ese mejorar tus procesos, pues, reducir costos, pero necesitas hacerlo. Y ya si pudiste reducir esos costos y aún así necesitas como tener una modificación en precios, entonces ahora sí decirle a tus clientes, oye, ¿sabes qué? Ya mejoré procesos, te voy a seguir cumpliendo en tiempo, solo que pues igual, ¿sabes qué? Ya no va a costar 25, va a costar 35. Entonces, ¿te late? O sea, igual, no es una, si te fijas, de 25 a 35 no es una subida del 25%, por decir algo, ¿no? Claro. Pero ya mejoré. Hubo mejor en mí y tal vez sí subió poquito. Entonces, si le sabes qué, pues lo hacemos, ¿no? O en el caso de, ¿sabes qué? Si tengo suficiente margen para aguantar el 25%, pues lo aguanto yo, ¿no? Y tal cual, vamos a poner un escenario, que hay muchos, que ya pasan los 4 años de la administración del presidente de Estados Unidos, que es como esa dependencia que suele haber en México, y yo ya me acostumbré a ese 25%. Llega el otro presidente y los quita. Entonces, inmediatamente ese 25% se me va a transformar en utilidad. Pero te estiraste y mejoraste algo. Y mejoré. Entonces, esta parte de decir, oye, pues sí puedo mejorar. O solamente quieres que te diga que sí vayas con ese conocido del conocido que tiene un conocido en frontera que te pasa las cosas sin pasar por aduana y dices, ah, caray. O sea, alerta. ¿Qué está pasando ahí? ¿Solamente quieres que te diga si habla con ese conocido o quieres que realmente que te comparta algo que creo que puede nutrirte? Entonces, que por eso nuevamente digo discernimiento. ¿Quieres que simplemente diga sí, es brillante tu idea? ¿O quieres que diga, oye, ¿sabes qué? Mira, yo no apostaría por ese conocido del conocido que en aduana me pasa las cosas porque, digamos, si se pierde, tienes que tener como un sello de liberación en aduana y entonces si se pierde ya no puedes reclamar el seguro porque el seguro te va a decir, ¿sabes qué? Dame el sello de liberación de aduana. No lo tienes porque el conocido te pasó y te va a decir, oye, ¿qué pasó? ¿Cómo es que es posible que pasaste de un punto A al punto B cruzando una frontera? Se me hace raro y me está reclamando una mercancía robada que no tiene sello de aduana. ¿Quién te lo pasó? Claro. Entonces, como de... Y esa multa te va a salir más cara que el 25%, ¿no? ¿Y por cuántos años? Elevado más. Entonces, como decir, a ver, ¿solamente quieres que te diga, sí, es genial tu idea, háblale a tu contacto? ¿O quieres que te comparta más posibilidades?
Entonces creo que también es mucha esa parte del discernimiento. De decir, a ver, en mayor o menor grado sí va a tener un impacto, sí. Sin embargo ¿qué tanto? También es como decir, en lugar de tomar la postura alarmista, decir qué tanto, ¿no? O sea, qué tanto, por ejemplo, 75% del maíz es de, ¿cómo se llama? De importación. Entonces sí va a subir la tortilla. Pero ya desde hace muchos años tenemos también opciones endémicas de maíz. Entonces, ¿qué tal si le apostamos también por esa parte endémica? Y nadie lo está viendo, Fer. Entonces, este tipo de cosas, decir, no, es que va a subir la tortilla, sí. Pero también estas opciones endémicas ya van a estar en un precio similar. Claro. Y entonces ahí ya te proteges porque las variedades endémicas, esas no tienen arancel. ¿Por qué? Porque ya están en el país, porque de hecho se producen en el país. Entonces, ¿qué tal si juegas con más? Hay más opciones. Yo pienso que es la parte interesante como emprendedor, que veas las posibilidades de lo que sí puedes tú modificar, en lugar de querer modificar lo que no puedes modificar. Es como esta parte de llueve. Yo no puedo controlar la lluvia, pero sí puedo controlar si me pongo un impermeable y mis botas de lluvia, si me quedo en casa y disfruto la lluvia adentro, o si salgo y digo, wow, me voy a mojar un ratito con la lluvia. Eso sí lo puedo controlar. La lluvia no. Entonces es jugar con lo que sí puedo controlar. Y eso es en todo momento en el emprendimiento. ¿Sabes qué? Hago mis ejercicios porque necesito arrastrar el lápiz. Es que tal proveedor me subió el precio. Ok. ¿Qué tal si sabes qué? Me va a bajar un poquito mi margen de utilidad. Lo aguanto a final del año. En noviembre empiezo a avisarle a mis clientes, oye, ¿sabes qué? Va a haber un aumento de tal. Para el siguiente año, pues vamos a iniciar con nuevos precios, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas formas. Pero es como, no, pero es que los clientes se me van a ir. Es como, sí y no. O sea, hay gente que en verdad sube el precio porque tiene tanta chamba que necesita bajarle la demanda. Y si sabes que mejor le sube el precio para que menos clientes me consuman. Hay gente que tiene esos problemas, fíjate. Tiene el problema de que le sube el precio no por inflación ni nada, sino es como, ay, le voy a subir el precio porque necesito un respiro. Y así va a bajar un poco la clientela. Es cambiar un poco también la forma en que cómo estoy encuadrando las situaciones también. Hay personas que tienen esos problemas bonitos. De si voy a subir el precio para que se me baje la clientela. Buenísimo. Es selectivo. Y bueno, muchísimas gracias, mi Fer, por compartir tanto estas reflexiones y sobre todo que es un episodio para escuchar despacito. Despacito, con una velocidad despacio para analizarla y reflexionar, porque es el momento de hacer grandes cambios y que los emprendedores pues aprovechen una figura como Fer Padilla, que es ingeniero y este pensamiento sistémico, que es el que te permite ver a profundidad. Y pues agradecerte el favor de tu atención. Fer, mensaje final para nuestros emprendedores en tu cámara. Yo creo que es eso, decirle sí a la vida. No te pelees con la realidad, sino juega con ella. Y cuando digo juega con ella es enfócate en lo que sí puedes accionar. Lo que no, la verdad, te va a generar frustración. Entonces, dile sí a la vida sin pelearte con la realidad. Pues muchísimas gracias, mi Fer, por haber participado en este episodio. Muchísimas gracias a ustedes por vernos y por escucharnos también en podcast. Estamos en todas las plataformas, así que ya no tienen pretextos para emprender y no depender. Emprender para no depender. Podcast, entrevistas, revelaciones, hablar desde el corazón, el emprendimiento desde todas las perspectivas.